pues han pasado 2 años desde que yo publiqué mi última novela que se llama Entre lágrimas y cintas y pues emocionado de empezar de nuevo como este proceso de lanzamiento que yo creo que para un autor trae mucho nerviosismo, pero también una emoción grande de que ya por fin lo que se vino trabajando, pues ya lo vamos a tener físicamente y se va a poder guardar en muchas bibliotecas, por decirlo así. Entonces, de verdad que muy emocionado y emocionado de que seas de las primeras personas que lee esta novela. Bueno, yéndonos un poco como al detalle de la novela de qué trata, digamos que yo siempre al escribir escojo de alguna forma mundos, siempre me baso en periodos históricos y ahí dentro de ese periodo histórico escojo como una historia de ficción, o por lo menos así lo he hecho en las últimas novelas. eh, este particularmente trata de Alemania del Este, después y antes de la caída del muro. Entonces, pues se juegan un poco con los tiempos eh, para mostrar ese mundo de cómo cambió Alemania del Este después de la caída del muro y específicamente trata sobre un físico que pues cuando se reunifica Alemania, él está en la cárcel, entonces no alcanza a vivir esa reunificación y le toca pues digamos que de golpe salir de la cárcel y encontrarse con un mundo completamente distinto al que era el de él. Pues yo creo que yo siempre he tenido una fascinación por la historia y por la historia de especialmente el siglo XX. Creo que fue un siglo muy turbulento en que constantemente pasaban cosas y creo, y siempre me fascinó esa particularidad que tiene Alemania de que vivió separado 60, pues creo que fueron como 40 años, perdón, del 61 al 89. Entonces casi 40 años de alguna forma separado del todo, incluso si nos vamos más, pues de verdad se separó después de la Segunda Guerra Mundial, entonces como en el 49. Entonces vivió casi 60 años o 50, 60 años entre dos países y después se volvió a reunificar y esa historia siempre me parece muy interesante de cómo uno va a Alemania hoy en día y ya se siente como una cultura unificada, pero durante mucho tiempo, especialmente en un momento en que yo no estaba vivo, yo nací en el 91, eh, eran dos países. Entonces, pues de alguna forma me interesa mucho la historia de Europa, me interesa mucho la historia de Alemania, particularmente me gustan los idiomas, entonces, pues sí, hablo un poquito, pues levemente de alemán, por decirlo así, puedo tener una que otra conversación. Entonces, pues digamos que sí tenía como una fascinación por esa historia en particular y también, curiosamente, además de leer novelas, yo he leído mucho. Cuando no leo novelas, de pronto leo un poco de ciencia y cuando no leo ciencia, leo algo de física, tipo Einstein, tipo Schrödinger. No es mucho el tiempo que tengo para leer sobre ese tema, pero sí me ha entrado una fascinación especial sobre ese tema. Entonces quería escribir algo que fuera pertinente con eso y de ahí nació esta idea. Al fin y al cabo, pues, el ciudadano de Alemania del Este, y lo digo también porque un amigo mío, pues él ya tiene más o menos 60 años y se llama Thomas Troidler. Él fue el director de idiomas de EAFIT, la Universidad de Medellín, y él se crió en Leipzig y cuando se cayó el muro, pues tenía 18 años. Entonces él me habló mucho como sobre este mundo y incluso fue uno de los lectores principales de esta novela para confirmar todos los detalles. Eh, y se le notaba una nostalgia importante cuando hablaba sobre su antiguo mundo, porque es curioso y yo creo que fue uno de los sentimientos que traté de mostrar, de notar en la novela, y es que los personajes, pues el personaje principal que hizo este cambio de mundo, por decirlo así, vivía con constante nostalgia de lo que era su mundo antes, pero a la vez entendiendo que era necesario ese cambio, por decirlo así. Entonces es curioso porque muchas veces la nostalgia no necesariamente es un sentimiento de que yo quiero volver a lo anterior, sino que muchas veces es como me hace falta unos pedacitos de ese mundo que yo vivía, pero no necesariamente significa que tenemos que volver o que el mundo era mejor antes, por decirlo así, pero es un sentimiento que mientras pasan los años, a cada uno de nosotros nos empieza a pegar más y más.
Eso sí fue como una idea en el momento y, pues, no la dudé mucho y empecé a escribir sobre eso. Y es la primera vez que utilizo, digamos que esta herramienta del psicólogo dentro de una novela. Y también, por supuesto, por la circunstancia del personaje principal y la salida de la cárcel, por decirlo así. También podía jugar con ese elemento porque también había un tema y es que no era una psicología voluntaria, por decirlo así, sino que por el trámite que él tiene que hacer para salir de la cárcel, le toca hacer ciertos hitos, por decirlo así. Uno es psiquiatría y ya después entra a la parte psicológica, que fue donde me quise enfocar, no tanto en la parte psiquiátrica. Y la verdad, yo también, así como a ti te gustó mucho ese personaje, yo me disfruté mucho jugar con ese personaje y mostrar la parte humana también del psicólogo, porque de alguna forma también se siente como ese personaje no sirve solamente para que el protagonista cuenta su historia, sino que dentro de ese mismo psicólogo hay una historia de por sí, que es la historia de todos los ciudadanos de Berlín, porque al fin y al cabo fueran de Berlín del Este, fueran de Berlín Occidental. Todos de alguna forma sufrieron esa separación que hubo durante 50 años. Yo creo que eso es el estilo se encuentra después de uno probar diferentes cosas. Pues yo he probado absolutamente de todo, he escrito en primera persona, tercera persona, segunda persona, escrito desde diferentes puntos de vista, novelas con muchos personajes, novelas con poquitos personajes. Entonces uno va encontrando ese estilo y va encontrando también, por ejemplo, qué tanto debe haber diálogo en la narrativa y qué tanto debe ser más, por decirlo así, pensamientos del narrador. Entonces yo también me fui encontrando un estilo propio y yo sí creo que en esta novela lo resalto, de cuál es, digamos que mi tipo de escritura favorita, por decirlo así, la que más disfruto escribir. Y de pronto por eso me fui capaz de extenderme tantas páginas, o mejor dicho, no lo pude controlar, por decirlo así. Y es curioso porque al principio, cuando uno empieza a escribir y se aventura por escribir una novela, al principio la pregunta es, ve, ¿yo cómo hago como para que esto sea lo suficientemente largo? Y hoy en día ya pasa de cómo hago para que esto sea más corto, por decirlo así, porque uno como que ya se empieza a animar y no piensa en cuánto va, pues cuál va a ser la extensión de la novela, sino que cuando menos piensas ya tienes muchas, muchas páginas y a lo último te tocas hasta recortar detalles que en algún momento hasta fueron pues parte como de tu ser y le metiste todo el corazón a una parte que a lo último de pronto no funciona tanto en el libro, pero te toca recortarlas. Incluso esto me pasó también con esta novela. Pues yo he escrito muchas, muchas cosas en la vida, la mayoría inéditas, pero sí, es la cuarta novela que publico. Las primeras dos fueron publicadas en una editorial pequeña aquí en Medellín que se llama Frailejón Editores, que la llevo en el corazón y constantemente soy un cliente fiel de Frailejón. Y la primera novela se llama Bajo el suelo de París, la segunda se llama Tintoreta. La tercera ya sí publiqué con Penguin Random House, que se llama Entre lágrimas y sintaxis, como les comenté, y ahora viene esta nueva publicación de El país de la nostalgia, e incluso es la novela más larga que he publicado. Sí me gusta girar, y entiendo que el libro también se tiene que vender, por decirlo así. O sea, tiene que cumplir su curso pues de que participemos en diferentes ferias, de que hagamos diferentes lanzamientos en diferentes ciudades, entrevistas como esta. Particularmente, y te tengo que ser sincero, no es lo que más me gusta de la literatura, pues prefiero sentarme yo solo a escribir y crear. Pero entiendo que es como el ciclo que tiene que cumplir una novela para que sobreviva en el tiempo, y también para uno seguir motivado con la siguiente que viene. Pero de alguna forma lo que más me emociona es hacer el lanzamiento, por supuesto, empezar a compartir esta aventura, por decirlo así, que fue escribir este libro, y ya prontamente enfocarme de nuevo en volver a escribir el siguiente, porque eso es lo que más me apasiona a mí, pues como que después de cada lanzamiento uno salga con una inspiración importante de salir y seguir escribiendo.
Sí tengo mucha disciplina, pero lastimosamente, pues digamos que no me dedico completamente a la escritura. Entonces sí me toca jugar con mis tiempos y viajo mucho por trabajo. Entonces, al final del día, pues no puedo ser como tan juicioso en la rutina que tengo. Si fuera por mí, mi rutina sería levantarme todos los días a las 5:30, ponerme a escribir, de pronto hacer ejercicio y después volver, ponerme a escribir el resto del día. Eh, pero no es así, entonces yo creo que depende del momento y depende de cómo esté con mi otra vida laboral, por decirlo así, y voy encontrando, pues, pequeños como arrebatos de disciplina, entonces que, toda esta semana veo que no me va a mover, entonces me levanto a las 5:30, o veo que por alguna razón tengo las noches libres, entonces cada noche me siento juicioso a escribir. Creo que también todo depende de lo que uno esté escribiendo, de si se siente animado con lo que está escribiendo, si de pronto muchas veces uno no está escribiendo, sino que está en la tarea de editar, que me pasó con esta novela, que es, bueno, en un mes tenés que tener la novela editada del todo, entonces toca releerla por lo menos 2 veces. Entonces ahí uno tiene que encontrar la disciplina por donde sea. Entonces sí es un proceso de mucha disciplina, pero lastimosamente no tengo el tiempo, no es mío todavía como para definir una rutina a la que me, pues, no, definir la rutina que me gustaría. Yo creo que Colombia tiene una particularidad, y yo creo que es como México, es que es un país con muchas historias por contar. Entonces, la verdad, sí hay muchos autores, pues yo creo que hay ciudades particularmente donde se lee y se escribe mucho. Yo creo que Bogotá es una ciudad de gran literatura. eh, y de ahí salen muchas historias, pero muy propiamente colombianas. Es como colombianos escribiendo sobre Colombia para colombianos. Y de alguna forma yo me he querido alejar un poco de ese mundo y he querido escribir sobre otros mundos que me interesan, que yo no tengo la oportunidad de vivir en el día a día, como para alejarme un poco como de ese ambiente, no quiero decir hostil, pero uno, pues a lo último, pues de ese ambiente de todas las historias en Colombia, de todo lo que sucede en Colombia, sea políticamente, sea a nivel de violencia, sea a nivel de lo social. Entonces, a veces me gusta como alejarme como para despejar un poco la mente del día a día de uno en Colombia. No tuve la oportunidad de ir a Berlín durante la escritura, durante el transcurso de escritura, porque esto lo escribí desde pandemia, pero sí fui creo que en el 2018, 2019, entonces eso me dio como la inspiración de encontrar un escenario del que me gustaría escribir. Eh, pero, pero sí, pues yo creo que fue encontrar ese escenario y sentirme que ahí podía haber una historia que me gustaría contar. Eh, y no, pues yo creo que me sentí, de alguna forma sentí que esta ciudad era, porque también toca encontrar un escenario donde uno diga, ve, me siento cómodo para contar una historia que va a estar escribiendo 4 años, por decirlo así. Y de pronto hay escenarios que a uno particularmente uno no tiene tantas fijaciones con esos escenarios y con esas ciudades, y particularmente Berlín me gustó mucho, entonces dije, me puedo entretener con esto tanto tiempo. Particularmente, a través de mi padre, pues hemos sido muy, eh, pues sea por la literatura, él no escribe, pero sí es como te dije, es un lector, eh, pues empedernido. Y, y también es un músico empedernido, pues él en su momento tocaba guitarra y era de esas personas que, pues, podía ir 3 horas tocando diferentes canciones y nunca repetía, por decirlo así. Hoy en día yo creo que también la ha perdido mucho la guitarra, pero digamos que por esa, digamos que también esa fascinación que uno tiene como hijo hacia el padre, uno va encontrando cosas, por las cuales se quiere replicar un poco como ese estilo de vida que tiene el padre, y yo veía que tal vez a través de la literatura lo podía llegar a hacer. Entonces yo creo que empecemos con Javier Marías, autor español, pues lastimosamente murió hace apenas unos años.
pero yo creo que es de mis autores favoritos. Incluso en este momento estoy leyendo un libro de él que se llama Los enamoramientos, pero el que quisiera particularmente eh, compartir es Berta Isla y Thomas Nevison, que son dos libros, pero pues uno es la secuela del otro. Y particularmente yo creo que es incluso es un poco una historia de espías, pero más allá de la acción detrás del libro, es como el sentimiento detrás de los personajes principales que viven en este mundo de ser espía y de ser, digamos, porque particularmente en esta historia es Berta siendo la esposa de Thomas, que Thomas es una espía en británico. Y es como los sentimientos detrás de ambos roles, porque al fin y al cabo, así como existe el espía y que es el que tiene que tomar el riesgo, existen los familiares de esa persona y que saben que está tomando ese riesgo sin saber mucho de los detalles de eso. Y me fascinó la manera en que contó esa historia. Entonces ese sería el primero en recomendar. Segundo, pues yo leo mucho a Murakami, Haruki Murakami. Hay unas historias que me parecen que ya a nivel pues de ciencia ficción son ya demasiado, pues ya se deja llevar un poco, pero hay una particularmente que me gusta mucho que es Tokyo Blues. Creo que uno, pues de alguna forma toda la mayoría de las novelas que recomiendo son porque me llegan al corazón y porque tiene mucho de sentimiento de por medio y no es tanta la acción dentro de la novela, sino como los pensamientos de los personajes. Y yo creo que Tokyo Blues demuestra eso y uno se mete en la historia del personaje principal y lo empieza a sentir, empieza a sentir la historia muy propia. Tercero, Rayuela, de Julio Cortázar. Es la novela que más he leído en mi vida. Eh, Incluso, pues muchas veces me pregunto por qué me gusta tanto, por qué me gusta tanto leerlas y yo creo que es una de las razones por la que la recomiendo es porque uno cada vez que la lee encuentra cosas nuevas y son muchos libros o muchas historias dentro del mismo libro y cada vez hay frases que uno dice, pues que uno queda impresionado y toca hasta cerrar la página como para pensar un poco sobre el desarrollo de esa frase. Y yo creo que la prosa y el ritmo con el que escribe Cortázar no lo ha tenido nadie. Eh, Cuarto, voy a recomendar un libro que me leí hace poco, que se llama Un verdor terrible, de Benjamin Labatut, no sé si lo conoces. Son varias historias sobre la vida de diferentes físicos y científicos, y incluso él se toma el atrevimiento de poner palabras en la vida personal de estos físicos, de Schrödinger, eh, de Einstein, de diferentes, creo que también estaba Bohr, eh, Niels Bohr, y la verdad, pues te va enganchando de una manera impresionante y uno empieza a creer que todo lo que él escribió ahí llegó a pasar, pues de alguna forma, hasta que al final te cuenta un poco de que acá dentro de estas historias también hay mucha ficción, por decirlo así, pero pues te deja completamente atrapado y uno también aprende mucho. Y por último, yo creo que también recomendaría El túnel de Ernesto Sábato. Creo que es una novela trágica, pero es una novela que te va llevando, es una novela también que es rápida de leer y uno quiere llegar al final lo antes posible, entonces también la recomendaría. Ah, bueno, y también sabes que también recomiendo una novela de Jorge Franco, autor colombiano, que se llama El vacío en el que flotas, que me la leí hace poco y trata sobre la desaparición de un niño, pues para una pareja y cómo eso les afecta el matrimonio. Pues maneja muy bien los tiempos, maneja muy bien los personajes porque se cuenta de tres diferentes perspectivas y a pesar de que uno en principio dice, pues es un enredo contar una historia de tres diferentes perspectivas, creo que uno lo mantiene completamente enganchado y es una lectura rápida y muy, muy, pues, muy amena.